Vamos a ver cómo comprobar colisiones y lo haremos tanto con las paredes como con el enemigo. Aplicaremos las mismas ideas que ya vimos en 2 dimensiones, pero con apenas un par de diferencias relativas a que ahora estamos en 3 dimensiones. Este era el estado de nuestro juego. Si lanzamos veremos cómo se comporta al tocar las paredes y veremos que es algo mejorable. Y veremos qué ocurre cuando rozamos al enemigo. Si yo me acerco, por ejemplo, a esta pared de la derecha, veremos que cuando me acerco mucho llego incluso a atravesarla y ver a través de ella, que es un efecto frecuente en algunos juegos, pero por lo general es un efecto no deseable. Y por otra parte, si me acerco al enemigo, veremos que cuando estoy en medio de su secuencia de movimiento, me golpea y me desplaza. De hecho, no solo me golpea y me desplaza. Vamos a modificar un par de detalles para que me golpee en vez de en línea recta, moviéndose hacia arriba, por ejemplo. Pausamos. Voy a cambiar uno de sus waypoints para que esté un poco más arriba, para que se mueva de forma inclinada. Por ejemplo, este de aquí lo puedo subir, su coordenada ahí está en 1,5. Lo puedo subir, por ejemplo, a 2,5 por ahí. Y puedo también hacer que su collider sea más grande para que, a pesar de que está subiendo, me golpee si yo estoy cerca por debajo. Lo selecciono, voy a editar el collider y ese collider lo puedo hacer más bajo. Vamos a eliminar la pausa para ver qué ocurre ahora. Ahí está, al golpearme desde el lado me ha hecho girar. Es un efecto colateral del hecho de que nuestro personaje sea una esfera. Pues vamos a empezar a solucionar problemas. En primer lugar, si no quiero que cuando me golpee mi personaje, que es una esfera, pueda girar, lo que haremos es, en la esfera, en el personaje, dentro del Rigid Body hay un apartado de Constraints, que normalmente está plegado y que puedo desplegar. Y en esas constraints yo puedo decir que quiero congelar la posición o en mi caso que quiero congelar la rotación. Ahora si un objeto me golpea, yo puedo moverme hacia atrás, pero no rotaré. Porque el rotar va a ser un efecto no deseable en un juego como este en el que la cámara va siguiendo al personaje. Especialmente se girará hacia arriba y hacia abajo porque puede marear al usuario. En cuanto a las paredes, la solución también es sencilla. Podemos también editar su collider. Edito el collider, lo hago un poco más ancho y ahora cuando me acerque a la pared no llegaré a tocarla y no podré atravesarla. Giro hacia ella, avanzo y ahora ya no la atravieso. Si voy andando junto a ella, voy junto a ella, pero sin llegar a atravesarla. ¿Vale? Quedará mejor así si el collider es un poco más grande del tamaño de la pared como tal. Y en cuanto a la comprobación de colisiones a nivel de código, tendremos dos alternativas que son las mismas que ya vimos en 2D. Una la usamos más que la otra, pero la idea está en que si permito que me empujen, usaré onCollision, Enter. Mientras que si no quiero que me llegue a empujar, quiero que un objeto atraviese al otro y que se me avise de la colisión, pero sin que tenga consecuencias físicas, sin que las masas actúen entre ellas, usaremos onTriggerEnter, que es el que habíamos usado en 2D. Y en ese caso deberíamos marcar el collider correspondiente como trigger. Por ejemplo, podemos hacerlo con el enemigo. Selecciono el enemigo, digo que su collider va a ser un trigger y entonces a nivel de código usaríamos onTriggerEnter. Al final del fuente del enemigo añadiríamos void onTriggerEnter. Como ya puedes imaginar, en este caso no es onTriggerEnter 2D, sino simplemente onTriggerEnter. Y lo que haríamos es, por ejemplo, simplemente por ahora, escribir un mensaje en la consola. Mostramos la consola, avanzamos hacia el enemigo y cuando nos toque aparece aquí tocado. Insisto, y al ser un trigger no provoca ningún efecto físico sobre nuestro personaje.
La alternativa es no usar onTriggerEnter, sino onCollisionEnter. Y usaríamos este mismo esquema. Eliminamos el onTriggerEnter. Y en el editor de Unity lo que haremos en el inspector es eliminar el tick en el checkbox que marca que sea trigger. Selecciono el enemigo, quito el isTrigger y vuelvo a lanzar. Nuevamente me acerco hacia él. Y ahora cuando me golpea, vuelve a aparecer tocado, pero esta vez sí que me ha movido hacia atrás, porque esta vez la colisión no ha sido un trigger, sino una colisión física. Según el tipo de juego que estés haciendo, tú eliges si quieres que haya consecuencias físicas en las colisiones o si quieres que se avise de la colisión, pero sin que llegue un objeto a golpear físicamente al otro, sin que llegue a desplazarlo.